Eso es importante, porque por eso tengo aquí este aumento de área. Demos unos segunditos. Muy bien, ya vamos para los 30 segundos y todavía no hay respuesta. Muy bien, el criterio más... ¿Sí? Adelante. No es bueno, no sé, yo acabo de entrar, perdón, un ratito de la clase, solo acabo de escuchar una pregunta, pero... Aquí está. El criterio más sencillo, creo yo, que es el que nos hablaba sobre el valor soporte del suelo. Entre mayor sea el valor soporte, menor será nuestra área de zapata. Más o menos, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos por buen camino. Recuérdese que el criterio más sencillo es presión actuante igual a presión resistente. Ya sé que esto es de presión en el suelo. ¿Quién es la presión actuante? La presión actuante es, por ejemplo, la carga, aquí sí, factorizada. Agregamos los factores, dividido entre ¿qué? Área propuesta de zapata. ¿Y esto qué? Igual a, ahí como dice usted, el valor soporte. Eso nunca lo pierda usted de vista, ¿sí? Entonces, el criterio más sencillo es ese, ¿sí? Presión actuante sobre suelo igual a la presión resistente. En filosofía de la ciencia, acción-reacción con las leyes de Newton, ¿sí? La carga factorizada dividida entre el área propuesta de zapata igual al valor soporte. Quiere decir que si la carga factorizada yo la divido entre valor soporte, puedo despejar el área propuesta de zapata. Y esta área de aquí, ya lo vamos a ver en zapatas simples, es el área mínima. ¿Cómo encuentro el área mínima de zapata? Bueno, paso esto para acá. Si aquí está dividiendo, aquí pasa multiplicando. Esto que está aquí en el numerador pasa al denominador. El área propuesta de zapata mínima como la relación, perdone, carga factorizada entre valor soporte, ¿sí? Por ejemplo, tonelada dividido tonelada metro cuadrado, le queda a usted metro cuadrado. A esto no, puede que alguien diga, ay, tan sencillo era esto. Pues sí, la cuestión son las aplicaciones y los alcances que tiene dicha situación. Muy bien, entonces ya tenemos idea. ¿Cómo predimensiono zapatas? Muy bien. Bueno, si todavía no tiene cargas factorizadas, está bien. Empiece con las cargas de servicio para empezar a hacer su tanteo, su acercamiento al problema, y después ya lo afina un poco más cuando agregue los factores de servicio. Ahí sí. Recuerde que estos problemas, ojo con esto, estos problemas no son receta de cocina, ¿sí? No es que, bueno, sigo aquí, voy para acá, ahora hacemos este otro paso, tal y tal y tal cosa. No. Este tipo de problemas lo voy resolviendo por ensayo y error, ¿sí? Ensayo y error. Algo que no he dicho y estamos así, digámoslo, entre líneas, entre comillas, que no se menciona tan así. Pues aquí tengo un ejemplo, un tanteo que tengo que ver que esa aproximación
pues me cumpla, ahí sí, con ciertos criterios. Los criterios de la presión mínima que acabamos de hablar, el área mínima, que me chequee corte y después de eso, con el corte, pues ya me paso a calcular a cero. No pierda de vista lo siguiente, ¿sí? Cuando divido la carga entre el valor soporte, tengo el área mínima. Estoy manipulando el problema de cimentación en planta. Estoy viendo el área. Primer criterio. Segundo criterio, cuando chequeo corte simple y corte punzante o punzonante, como usted le quiera llamar, lo que usted manipula y chequea es el espesor, el peralte. Y con los momentos actuantes, ¿qué voy a revisar? El acero. Eso es todo. Eso es todo lo de una cimentación clásica. ¿Le parece que esto es nuevo o le parece que no? ¿Qué dice usted? ¿Será que es nuevo lo que acabo de decir o no? ¿Qué dice usted? Aquí empiezo a retroalimentar y es el por qué a veces nos atrasamos un poquito. Solo quiero que vea algo. Perdón, vamos a ver aquí. Vamos a ver, tal vez el índice me va a ayudar. Muy bien, por favor, vamos a la página 21.2.1. Lo que acabo de decir lo tiene aquí al final de la página 21. Cuando chequea el valor soporte del suelo, que es la reacción a la cimentación, se manipula el área de la zapata en planta, ¿sí? ¿Por qué? Presión resistente, valor soporte, comparo, versus presión actuante, que sería el área, digámoslo así, la carga factorizada dividido entre el área de zapata propuesta. Si todavía no he afinado eso, estoy en un anteproyecto de cimentación, podría ser incluso la carga de servicio, ¿sí? 2. Al chequear corte simple y punzante, no actuante, punzante, se manipula el peralte de la zapata en elevación, ¿sí? Y bueno, con los momentos por flexión lo que yo voy a encontrar es mi cantidad de acero. Esto es, digamos, el esquema de una cimentación clásica. Entonces, pasemos entonces ahora a este problema. Por eso venía todo esto. Lo que estoy ganando aquí es área. Muy bien. Los mismos valores en L y en R. Sumamos ambas. La carga sobre la zapata combinada. Tengo valor soporte. Le voy a restar que, si lo vemos acá, digamos que el suelo está aquí.
según datos del problema, aquí tengo 2.13 metros. ¿Sí? Entonces, valor soporte lo tengo acá. Perdón lo suave del marcador. Valor soporte está aquí. ¿Sí? Le voy a restar la densidad del material que tengo encima. ¿Sí? ¿Y cómo le hago? Bueno, es la densidad esta del promedio de suelo más concreto. ¿Sí? Si eso está kilogramo o tonelada por metro cúbico, lo multiplica por 2.13, le queda tonelada metro cuadrado, y de esa cuenta usted al valor soporte le quita la cantidad, digámoslo así, en promedio que tengo encima de donde está la cimentación. Eso es lo que me está diciendo esta línea de acá. Y le quito todavía la sobrecarga. Muy bien. Entonces veamos el criterio que yo mencionaba ahorita, de los tres primeros de la página 21. Carga dividido entre área propuesta de Zapata. Bueno, perdón. Carga, disculpe, estoy confundido. Sumatoria de carga dividido entre valor soporte neto, tonelada dividido tonelada metro cuadrado, me queda aquí el área mínima, que es el criterio más sencillo que acabamos de mencionar, 16.86 metro cuadrado. Muy bien, ya sabe usted que me voy a ubicar para una sumatoria de momentos, para ubicar donde tengo esto que pivotea, ¿sí? Ni esfuerzo de este lado ni esfuerzo de este lado, ¿sí? Estoy viendo dónde mi esfuerzo tiende a equilibrarse. Muy bien, ¿cómo le voy a hacer? Veamos entonces mi carga de servicio por este brazo de punto 15 más esta otra carga de servicio por 6.15 dividido entre la sumatoria de cargas de servicio. Muy bien, tengo aquí en este caso 4 metros, pues lo forcé igual que el problema anterior. Pude haberle dado más o le pude haber dado menos. Voy a dejar los mismos 8 metros. Muy bien, entonces vamos aquí con las cortantes y los factorizados, la misma historia. Dice el problema que tengo 35% de carga viva. Vamos a ver ahí. Perdón, se me fue aquí la presentación. Aquí estamos. Veamos que me dice el problema que tengo 35% del total es carga viva. Quiere decir que el resto es carga muerta. ¿Por qué? Estoy con la vieja combinación. Recuérdese que estos problemas del 318 del año 83, ¿sí? Entonces, combinación de carga viva y carga muerta. Quiere decir que 100% menos 35%, que es la carga viva, me queda una carga muerta del 65%. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tanto para la columna esta como para esta. Quiere decir para 90-68 y para 158-70. Aquí lo tiene usted, mire. Bueno, por diferencia estoy haciendo, pudo haber sido por el 35%. A las cargas de servicio le restamos ahora este valor que acabo de encontrar y el resto es la carga viva. Aplico factor de carga muerta y de carga viva, mire, y ya tengo mis cargas factorizadas. Bueno, aquí viene la primera diferencia. Necesito la presión. Bueno, la sumatoria de estas dos cargas factorizadas dividido ahora sí entre el área. ¿Cuánto va a ser el área? En este caso va a ser 8 y aquí va a ser el promedio de la altura pequeña 2 y la altura mayor que es 2.60. El promedio de estas dos sería 2.60. ¿Por qué? Porque es lineal. Muy bien, 2.60. Lo vemos acá. Promedio de estas dos. Bueno, tal vez debió haber colocado todo el vínculo de la fracción, debía haberlo colocado acá.
Pero estoy hablando que tengo 18.13 toneladas metro cuadrado. Ahora, aquí viene la otra diferencia. Si quiero dejar esto por metro lineal, si esto está por metro cuadrado, dése cuenta que lo voy a multiplicar por el ancho promedio. El ancho promedio de este trapecio, ¿sí? El promedio entre 2 metros y el promedio entre 2,60, que es 2.30, que es precisamente lo que tenemos aquí para este valor, que no cambia del problema anterior. Muy bien, entonces carga factorizada aquí de los 121.5 toneladas por este pedacito de punto 15. Estoy considerando de aquí hacia la izquierda suya y aquí de acá a la derecha suya. Muy bien, carga factorizada, le voy a restar la presión que acabo de encontrar por este pedacito de punto 15. Quiero dejar libre esto de acá. Si me voy a la columna del centro, entonces va a ser la carga factorizada de 212, ¿sí? Multiplicado, le voy a quitar, perdón, la presión, ¿sí? Multiplicado en este caso, ¿por qué valor? Por 2 metros. ¿Qué 2 metros me refiero? Me refiero a estos de acá, ¿sí? Diríamos, ¿cuánto sería de aquí para acá? ¿Cuánto sería de aquí para acá? Eso es lo que estamos haciendo en dicho problema. Muy bien, 115.2 toneladas, 129.2 toneladas. Los voy a graficar. Columna L, columna R, L y R. Ya sé que entre estas dos tengo una distancia a eje de 6 metros. Y bueno, mi proporción lineal para encontrar, digamos, aquí un valor de corte cero. Puedo decir, por ejemplo, que esta distancia X es a 115.2. Si yo trazo esta línea paralela y la subo, de tal forma que ahora esto coincida con este punto de acá, voy a decir, X es a 115.2, como 6 es a la suma de 115.2 más 129.2. ¿Por qué? Como corrí esta línea manteniendo la pendiente, cuando este punto llega acá, ¿cuánto de más se corre este de aquí? Se va a correr los 129.2. ¿Sí? Diríamos triángulo semejante, si usted lo quiere ver así. Proporción directamente proporcional. Tengo aquí 2.83. Muy bien, se recuerda de los momentos, carga uniformemente distribuida, y le voy a restar aquí la carga factorizada por cada uno de sus valores de brazo. Por eso es momento, ¿sí? Bueno, entonces ya sé cuánto es la presión, 41.77. Recuerde esto, ¿sí? ¿De dónde vino? La presión propuesta, que es la suma de las dos cargas factorizadas, dividido entre el área de mi cimentación. Aquí es una situación trapezoidal, ¿sí? Una base de 8 metros y el promedio de la altura de 2 y 2,60. Lo multiplico por el ancho promedio, un medio de 2 y 2,60, 41.77. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver ese valor acá? Lo voy a tomar como carga uniformemente distribuida, ese es el W. El L cuadrado sobre 2, este va a ser el L cuadrado dividido 2. ¿Por qué? Carga uniformemente distribuida, si se da cuenta. ¿Qué le voy a restar acá? Le voy a restar la carga factorizada de 121.5. ¿Y qué brazo le voy a dar? Le voy a dar este brazo. O sea que estoy considerando el momento de aquí para acá, el del centro. Tengo que ver momento de aquí para acá y momento de aquí para acá. Estoy en el centro. Por esa razón es que estoy considerándolo de esta manera. Y la cuestión de los símbolos, por supuesto. Entonces veamos que aquí en este caso me queda 158.40. Si quiere que volvamos a revisar, diríamos que estoy aquí, voy a rayar acá. Este va a ser mi punto de referencia para el momento, ¿sí?
Entonces, por un lado, tengo la carga factorizada por este brazo. Me genera este momento. Por otro lado, tengo aquí la presión del suelo, ¿sí? Que me hace rotar esto en sentido contrario. Y esto se recuerda de la forma, en vez de WQ por L al cuadrado sobre 2, como carga uniformemente distribuida. ¿Cuánto voy a darle al L? ¿Se recuerda? En este caso, 2.83 más 0.15. ¿Sí? O sea, aquí tengo 2.83 más la colita que es 0.15. Recuerdes el 0.15 que tenemos aquí. Estoy llegando justamente donde termina o comienza mi zapata. Depende cómo lo vea usted. Bueno, tengo que hacerlo del otro lado. Me voy a ubicar acá y voy a ver la carga axial y la reacción del suelo, ¿sí? Por eso estoy haciendo esa diferencia para calcular el momento. Veamos la misma carga uniformemente distribuida. Si tengo este brazo, aquí voy a tomar la diferencia, ¿verdad? Esto se lo voy a restar a 8. Y esto de aquí, como es la parte del centro, recuérdese que en este caso la distancia entre estos dos es 6. Me refiero, tengo 6 entre columna L y columna R y estoy aquí, muy bien, el brazo sé que si aquí tengo 2.83, el brazo faltante o complementario va a ser 6 menos el X que es 2.83. Muy bien, es lo que usted tiene allí. ¿Sí? Te estoy trabajando por el brazo complemento, si lo quiere ver ahí. Y otra vez voy a comparar momento por la izquierda, momento por la derecha. En teoría, para que haya cero volteo, esto tendría que ser la unidad. Por cuestión de diseño, esto puede andar más o menos un 10%. ¿Sí? Ya sea que uno sea el 10% mayor o el 90%, o sea, perdón, que uno esté 10% arriba o 10% abajo. Diríamos 110% o 90%, ahí sí, para dar un rango para esta situación. A menos que usted se quiera, digámoslo así, arriesgar a manejar un porcentaje mayor que el 10%. Pero un 10% puede ser un valor bastante razonable, porque no siempre voy a igualar esto. Ahora, ¿cuándo puedo dejar estos dos iguales? Cuando, por ejemplo, las unidades de la zapata, pues ya las estoy trabajando, por ejemplo, al milímetro. Ahora, problema de esto, la supervisión. Muy bien, ¿algún comentario hasta ahora con esto? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario con esto? Muy bien. Bueno, vamos a ver una cuestión acá. Con esto. ¿Se recuerda? Voy a hablar ahora de la cuestión de los cortes. Si se recuerda de los cortes, voy a tomar el mayor, que sigue siendo este, para mi diseño. Dijimos que este no es corte resistente, este es corte actuante. Y ese corte actuante lo estoy dividiendo entre esta constante de corte, de seguridad, factor de corte, del 85%. Va. Recuérdese que el corte tiene su historia en varias ediciones del 318. Digamos de la edición de 1985 para atrás es el 85%. La edición de 1999, 2002, 2005, 2008, esto es 0.75, ¿sí? A partir de 2011, la 2014, por ejemplo, ya hay un cambio, ya no es esta letra.
salió o dejaron, por ejemplo, ahí en esto, dejaron lambda, se recuerda, como una función de la densidad de los agregados. Se recuerda que en este caso punto 75 menor o igual que lambda menor o igual que la unidad. Aquí tengo completamente liviano y aquí tengo o no liviano. Diríamos agregado normal. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Ya amplifiqué el corte actuante. Por lo tanto, en la fórmula de corte resistente, que sería esta, ya no lo voy a aplicar. Muy bien, ¿qué hicimos acá? Alguna geometría, pasé la columna circular, un equivalente cuadrado, cualquier polígono regular lo puedo trabajar de esta manera. Por cierto, nota de campo. La forma más sencilla de hacer columnas circulares, ¿sabe usted cuál es? ¿Tiene idea? Digamos que le piden algún detalle y hay que hacer columnas circulares. ¿Cómo las construyo? ¿Cómo hago con la formaleta? ¿Alguna idea con eso? Si las rectangulares, las cuadradas, pues cuesta a veces hacer la formaleta. ¿Qué puedo hacer para una columna circular? Me las pueden pedir. ¿Qué uso de formaleta? ¿Qué usamos de molde? ¿Tienen idea? Algo muy sencillo. Algo muy sencillo. Ingeniero, fíjese que hay que, digamos, si alguien quiere participar. Quizás, tal vez algo así como una lámina o algo por el estilo. No tanto. La lámina, el problema es la flexibilidad. Miren. ¿Perdón? ¿Tubos? No. Muy bien. Tubo. ¿Qué tipo de tubo? ¿Será hierro galvanizado? De PVC, ¿no? ¿PVC? Es mejor tubo de cemento. Y de una vez deja usted instalado el tubo de cemento, ya no lo va a quitar. Es la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Y hasta puede tallar, repellar un poquito el tubo de cemento. El único cuidado es que para hacer eso, pensemos la manera constructiva. Si trabajo con tubo de cemento, tengo que tener ya el armado. ¿Sí? Y ese armado tiene que quedar bien nivelado. Recuerden la presentación que se hizo ahí de acero, ¿verdad? Lo más vertical posible. Si no tengo excentricidad, por mala colocación, por descentrado, y eso no está en el cálculo estructural. Y después de eso, ya voy a colocar mis tubos de cemento. Eso sí, voy a necesitar en algún momento un pequeño polipasto o alguna pequeña grúa o un polipasto con andamio para ir montando los tubos de cemento. No los puedo romper. Voy colocando los tubos de cemento y esos tubos también el cuidado de que quede nivelado. Digamos que la idea es que voy montando los tubos de cemento, ¿sí? Que quede nivelado, ¿sí? Ya coloqué algunos tubos de cemento allí. ¿Y después qué? Pues ahí sí ya le aplico concreto y se queda eso ahí. Puede que en su mezcla de concreto usted puede utilizar un aditivo para pegar concreto nuevo con concreto viejo. Se vale. ¿Sí? Se vale. Pero diríamos que es la forma más sencilla. Desventajas con eso, a ver. Ya hice la sección circular de columna. Tengo que tener cuidado en una cosa. Ojo, estoy en trabajo de campo.
¿Qué desventaja tengo ante una mala supervisión el construir columnas circulares de sección utilizando tubo de cemento? Hay un problema ahí. Usemos nuestra imaginación. O no hay problema. Fabuloso, hasta me ahorré la formaleta, la voy a dejar de una vez ahí. Cambiemos un poco la pregunta. Siempre sobre el mismo tema, pero voy a cambiar la pregunta por cuestión de fijar la atención en el punto que quiero que usted vea. ¿Alguna desventaja o qué desventajas tengo cuando no retiro la formaleta? Porque eso es lo que va a pasar ahí. Voy a dejar el tubo ahí. Tal vez ahí con PVC me ahorraría un poquito el problema. Viéndolo así, tal vez tiene razón ahí el compañero. Lo considero así. Lo único que como es tan flexible la pared, en algunas partes va a quedar un poco distorsionada. Ese es el problema, digamos, del tubo de PVC, su flexibilidad. ¿Qué piensan ustedes? Oigamos ahí ese criterio de ingenieros que ya tienen que empezar a desarrollar. Porque eso es crítico a la hora de cualquier trabajo. Esto me puede funcionar, pero sí, solo sí tengo que tener este y este cuidado. Si no, mejor no. ¿Sí? O lo hacemos, pero cuando se haga esto y esto y esto, yo quiero estar ahí porque quiero ir a ver esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero garantizar que funcione la obra. ¿Sí? Bueno, el principal problema es el siguiente. Usted deja el tubo de cemento, ¿sí?, ya debidamente colocado, el acero está en la parte del centro, ya se niveló el acero, se niveló el tubo de cemento. La importancia de que se empiece el cimiento desde la cimentación, valga la redundancia, lo más nivelado posible, para evitar esos problemas de ¿cómo se llama?, de desnivel, ¿sí? Pero el hecho de dejar ese tubo de cemento que no se va a retirar, usted tiene un poco de problema para ver, para chequear, para supervisar que se haya colocado de manera adecuada el concreto. Si en algún punto del acero se trabó el piedrín, se hizo un tapón y ya no bajó el concreto como debió haber bajado, puede que me quedó, digamos, una cavernota, una ratonerota de concreto, en el concreto, pero no hay manera de verla de manera directa porque el tubo está tapando. Ese es uno de los potenciales peligros. Quiere decir que tengo que ser bastante cuidadoso a la hora del diseño de mezcla. Recuerden ahí los diámetros máximos según el comité 211, ¿sí? 3/4 de separación de varilla, ¿sí? Estamos hablando de 1/5 de losa, etc. Entonces, recuerde eso. Y el hecho de que, bueno, si usted fuera un poco más exigente, puede que en algún momento, si son muy importantes las columnas, pues si lo da el presupuesto, un pequeño equipo de rayos X industrial. ¿Para qué quiero rayos X ahí si no es hospital? Lo quiero para ver que haya quedado bien colocado mi concreto en esas columnas que, por ejemplo, son para un paso a desnivel o son para un puente, por ejemplo. Entonces sí, el costo amerita que yo subcontrate un equipo de rayos X para ver que haya quedado bien colocado el concreto adentro del tubo de cemento, ¿sí? Por si en algún momento yo tengo duda de, ¿sí? Entonces, claro, estoy exagerando esta situación,
Pero por ahí vamos hablando del proceso, del método constructivo a la hora de esa situación. ¿Algún comentario con esto? Creo que eso es importante porque son notas de campos. Eso no está en el manual. No está en el manual. Muy bien, en los minutos que me quedan, por favor, vamos a pensar, vamos a dejarles, hoy tenemos día miércoles, bueno, para día lunes, nuestra siguiente tarea. Ya vamos a empezar a caminar con eso. Para este problema anterior, algo muy sencillo. Para este problema anterior, necesito que me hagan el plano. ¿Sí? Vamos a hablar ahorita un poquito de una cuestión de planos. Alguna vez como tarea yo pedí el plano de un ejercicio como este y ¿sabe qué hizo quien estaba estudiando? Simplemente agarró estos esquemas, tomó todo esto, hizo un copy-paste y ahí está, ese es mi plano. Disculpe, ese no es un plano, ese es un esquema que es diferente. Bueno, ¿qué implica un plano? Bueno, algunas notitas con eso. Primero, mucho cuidado con uniformidad. Por ejemplo, de las cotas. ¿Sí? Bueno, aunque este es esquema, vea que por ejemplo aquí solo dejé flechas. Pero por ejemplo, no uniformidades, que aquí yo dejé flechas, pero por ejemplo, yo aquí dejé guiones de 45 grados. Aquí por ejemplo puse puntos. No, por favor, ese acotado no es uniforme. Entonces, generalmente en un juego de planos, este solo es uno, en un juego de planos, la primera situación, uniformidad de cotas. Otro detalle, vayan tomando nota. Si usted piensa que para construirse esa obra, perdón que insista en esto, perdón la cantaleta, puro disco rayado, puro CD rayado, bueno ya ni eso. Si usted piensa que para que eso se construya, va a utilizar metro, una cinta métrica, entonces todo con 2 decimales. ¿Sí? Si por ejemplo alguien en algún momento por pereza o qué sé yo, o cuestión de configuración, lo contrario, me colocó por ejemplo 8 con 4 ceros, ¿qué implica? Que si en algún momento yo fuera la contraparte y yo tengo que ir a supervisar su trabajo, ¿cree usted que yo llevaría esto para ir a supervisar viendo su plano? Pues fíjese que no. Lo que yo llevaría sería un equipo de medición electrónica. ¿Y por qué? Tiene 4 ceros, quiere decir que esto lo voy a chequear a décimas de milímetro. ¿Por qué? Pero yo pensé que usted iba a chequear con 1 metro. No, pero usted tiene 4 decimales, muy bien, décimas, centésimas, ¿sí? ¿Sí? Centímetro, decímetro, centímetro, milímetro, 3 ceros, 4 ceros, décimas de milímetro. Por eso traigo mi equipo electrónico. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. A veces veo planos que en algún momento, en algún lado me colocaron, por ejemplo, 2 decimales, después me colocaron 4 decimales, en otro no colocaron decimales. Perdón, eso es un problema, está desordenado. Si todo se va a trabajar con metro, 2 decimales. ¿Qué otra cosa? Mucho cuidado a veces con el manejo de cotas. Miren una cosa, esto es relativo,
A veces veo algunos planos de gente que está empezando con esto, que en vez de este 6 me escriben una cota así, mire. Si pasáramos esto a voz, eso implica que usted me está gritando 6 metros, ¿sí? Eso es lo que indica esto, ¿sí? 6 metros, lo más fuerte, ¿eh? Algo así como cuando juega su equipo de fútbol favorito, ¿sí? Eso implica esto. Entonces, mucho cuidado, hay que buscar un equilibrio allí. Hay que buscar un equilibrio para que sea debidamente aceptable, ¿sí? Igual, uniformidad en tamaño de letra, uniformidad de espacio entre el número y la flecha, ¿sí? Uniformidad con esto, sí hay que tomarse su tiempo, precisamente para, ¿cómo podríamos decir ahí? Para configurar el dibujo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Digamos, póngase en el lugar, ahora sí, póngase en el lugar de quien va a construir, ¿sí? Si el plano da más dudas y más problemas, disculpe, ese plano no sirve, hay que hacerlo de nuevo. Otro detalle que a veces es muy frecuente, esto no está bien como esquema. Diríamos que si sobre esto voy con el plano, ¿qué me faltaría aquí? Mis líneas de corte, ¿sí? Una información que es importantísima. La profundidad del suelo. Por ejemplo, puede decir aquí nivel más menos 0.00, ¿sí? Si el nivel está con 2 decimales, quiere decir que es nivelación, que también voy a chequear con metro. Si el nivel me lo escriben con 3 decimales, pues un poquito de problema trabajar eso con metro, porque tiene que estar al milímetro, como se dice vulgarmente, ¿sí? Y bueno, entonces muy importante, en planos de cimentación, dejar clara la profundidad de excavación. Ingeniero, ¿a qué profundidad vamos a dejar el cimiento? Es lo primero que le van a preguntar. Si no tiene esa información, disculpe, ese plano hay que hacerlo otra vez. O hay que agregarle la información, ¿sí? Hay que editar el plano. Entonces, muy importante, diríamos bastante, todo esto. Y por supuesto, agréguele en algún momento su textura de suelo, ¿verdad? Juegue con sus texturas. Agréguele textura al concreto, ¿sí? Muy bien. Ya voy a terminar con esto, todavía falta. Se supone que es algo que usted tendría que manejar ya, ¿sí? Algo más con esto. Mucho cuidado con el manejo del calibres o calibres de línea. El lightweight, que podríamos hablar por ejemplo en AutoCAD, pues qué bonito, en la pantalla se ve todo con colorcitos y todo lo que usted quiera, pero resulta que cuando usted lo ve ya en papel o un PDF,
todas las líneas tienen el mismo calibre. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, tal vez en algún momento, ay, qué pereza, cambiar los calibres. Se supone que de las más delgadas las líneas de cotas, ¿sí? Si por ejemplo lo más importante es el acero, la colocación de acero, pues para ello la línea más gruesa. ¿Por qué? Porque la idea es dónde es importante que se fije primero la vista en el plano. Resalte lo primero que quiere usted que se vea en el plano. Dejar planos todo con el mismo espesor de línea, con el mismo calibre de línea, con el mismo lightweight. ¿Qué implica? En cuestión práctica, en trabajo de campo. Más esfuerzo, más tiempo para leer ese plano. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿quiere usted que se lleven mucho tiempo leyendo su plano? Pues déjelo todo con un mismo calibre de línea. Entonces, un criterio es el siguiente. ¿Qué es lo primero que usted quiere que se vea en su plano? Pues resáltelo. Para eso está, digamos, el lenguaje de calibres de línea. Es un recordatorio de plano, ¿sí? Porque tenemos que hablar un poquito de eso, ¿sí? ¿Qué otra situación podríamos ir pensando? No olviden, dos cosas, no olviden, por ejemplo, el proporcionamiento, el uso racional del espacio y los formatos. Se recuerdan que, por ejemplo, tal vez antes de pasar a esto, tengo que agregarle mis especificaciones. Eso es muy importante, a veces eso lleva tiempo. Por ejemplo, de concreto, ¿qué hay que decir del concreto? Hay que hablar de la proporción, del módulo de finura de la arena, del diámetro del agregado grueso, ¿sí? Todo eso tiene que quedar debidamente especificado, ¿sí? Si no, ¿qué material voy a comprar? Ingeniero, pero ahí dice concreto, pero ¿en qué proporción, no? No sé. Y por supuesto el F'C, eso hay que dejarlo, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué arena hay que colocar? Si usted no dice nada, se va a colocar cualquier material, porque el plano no dice nada. Para el acero, mínimo, necesito también el F de Y, el diámetro, los diámetros de doblado, y las longitudes de desarrollo. ¿Sí? ¿Se recuerdan? En el apéndice tenemos ahí unos diámetros de doblado, tenemos ahí la formulita de la longitud de desarrollo. Bueno, entonces al menos hay que decir esto, porque si no, cualquiera compra cualquier material, el plano no dice nada. Y después, ¿quién firmó? El ingeniero. ¿Y qué pasó? Pues como no dice nada, se puede colocar cualquier material. No, pero es que se hizo el diseño con este acero y con este concreto. Eso lo tengo aquí en mis apuntes, en mi computadora. Sí, ingeniero, pero eso no lo dice el plano. Así de fácil. De todos modos, quien esté construyendo y tenga su juego de planos, va a tener el plano y no su computadora. Ahorita termino ya. Y lo último. Uso de formatos. ¿Sí? Se recuerda, por ejemplo, ver, por ejemplo, los formatos. Si hablamos de formatos oficiales, ya sea un formato A0, un formato A1, un formato A2, un A3, un A4, recuérdese que este tiene 1 metro cuadrado de área, medio metro cuadrado,
un cuarto de metro cuadrado, un octavo, bueno, y la idea es esta. Digamos que aquí está mi formato. El uso racional quiere decir que, por ejemplo, yo voy distribuyendo bien la información. Que se vea lo más equilibrado posible. Pero a veces veo, por ejemplo, formatos o veo planos donde a veces con lupa tengo que ver el detallito, ¿sí? Por aquí dejaron el cajetín y alguna otra información por acá. Y todo esto limpio. Entonces, ojo, ese no es un formato equilibrado. Diríamos que la importancia y el arte, ahí sí un arte de la comunicación visual. Muy bien. Ahora sí dejo la clase aquí por hoy, por favor. Esto sería entonces para día lunes. Si hubieran preguntas sobre esto último, con gusto platicamos el día viernes. Muy bien. Yo por el momento dejo la clase acá. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde, Guillermo. Muchas gracias. Feliz tarde.